pues todo este conocimiento ancestral que nos heredaron los antiguos mexicanos y que si bien ya somos poblaciones mestizas, seguimos teniendo muchos elementos de ese pasado ancestral. Alguien que quiera compartir el remedio que encontró, la Yo, receta. profe. Ah, muy bien, Paulina, la escuchamos. Compártanos. Dije yo, Arlet. Ah, Arlet, perdón, es que se activó ahí en la pantalla. A ver, Arlet. En remedio encontré el hígado de zorrillo. Lo recomiendan para tratar el acné y aseguran que pese a su mal sabor y olor, ayuda a aliviar el asma y la hepatitis. Esto debido a la alta cantidad de proteínas que contiene funcionando como un purificador de sangre. Muy bien, excelente. ¿Y alguna receta, algún remedio, otro remedio? En mi receta puse aguachile. ¿Cómo es? Ingredientes, ingredientes. 16 camarones medios pelados y cortados a la mitad. 2 pepinillos frescos en láminas delgadas. Medio, media cebolla morada piteada. Un chile serrano rojo rebanado. Un cuarto de taza de jugo de limón. Un cuarto de taza de jugo de mandarina. Un cuarto de taza de aceite de oliva. Y un paquete de tostadas. Muy bien. Instrucciones. Mezcla la cebolla y camarones con los jugos de limón y mandarina. Refrigera durante 30 minutos. Agrega el resto de los ingredientes, salpimenta y sirve en tus tostadas. Excelente, Arlet. Muchísimas gracias por compartir este remedio la receta también. El aguachile es, hasta donde recuerdo, pues un alimento que se consume mucho, sobre todo en las zonas más marítimas. Estamos hablando, por ejemplo, de Sinaloa, de Guerrero, que están todas las playas ahí en Acapulco, y cada lugar pues tiene también su forma de prepararlo, el aguachile, aunque los elementos esenciales son los que tú acabas de mencionar. De repente de lugar en lugar varía y le ponen alguna otra cosita, pero es interesante. Y por supuesto que los mariscos, pues es algo que se consume desde tiempos prehispánicos. De hecho, ahorita vamos a ver cómo los gobernantes, cuando tenían ganas de comer pescados, que no había pues en el centro de México, estamos hablando, por ejemplo, de quienes gobernaban Tenochtitlán, valiéndose de todo un sistema que había de mensajeros, pues decían, no, pues hoy quiero comer tal pescado, ¿no? Que solo podías encontrarlo en las playas de Veracruz, entonces mandaban, ahora sí que toda una red dirían de mandaderos para que les trajeran el pescado y lo traían pues también de una manera que permanecía fresco, ¿no? Usando algunas técnicas. Entonces el consumo de marisco efectivamente pues es ancestral. Por ahí Eduardo menciona en el chat que no pudo subir la tarea, pero sí la hice. Pues estaría interesante, Eduardo, si estás en posibilidad de compartir el remedio, de compartir la receta, estaría interesante escuchar de lo que encontraste, ¿cómo ves? Por ahí, Eduardo. Sí, bueno, mientras Eduardo busca su tarea, ¿alguien más que quiera compartirnos lo que encontró al respecto de la receta, de los remedios? Por ahí Arlet también mencionaba el zorrillo que tiene muchas propiedades y yo también he sabido que es muy bueno para cuando estás enfermo de alguna cuestión pulmonar. Un primo un día estaba muy, muy mal y algo del zorrillo, en Hichú precisamente le prepararon una infusión y eso le ayudó bastante. Por ahí está Eduardo. A ver, Eduardo, ¿tienes algún, la receta, el remedio que nos quieras compartir? Sí, Muy bien. el remedio casero es un remedio casero para los riñones y es a base de un árbol que se llama palo dulce. Se busca el árbol, después se corta en pequeños trozos, se hierve para que sea mejor o se puede dejar de un día para otro para que funcione como agua de uso común. Pero si se utiliza para remedio para los riñones, se hierve y se toma unas 2 o 3 tazas por semana. Muy bien, Eduardo.
Bueno, esto es el remedio medicinal y nuevamente fíjense cómo se utilizan elementos del entorno, en este caso estamos hablando de un árbol, y para sanar los riñones. Curiosamente, es un dato interesante, en estos tiempos en nuestro país hay un problema muy grave en cuestiones de diabetes. La diabetes, entre otros daños, está el que causa en los riñones y esto se va deteriorando. Entonces hay muchos pacientes en el área de nefrología de los hospitales de México. Nefrología es el área en donde se tratan los problemas de los riñones. En ese sentido, también hay que reflexionar cómo ciertamente hemos perdido todos estos conocimientos ancestrales que se iban pasando de generación en generación sobre cómo remediar males que nos aquejaban. Tristemente, hasta que no nos tumba algo es que vamos a un hospital y a veces es demasiado tarde porque ya el problema está muy avanzado, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante recuperar toda esa sabiduría que ha existido desde tiempos inmemoriales, desde tiempos prehispánicos, recordando que prehispánico es antes de la llegada de los españoles a nuestro continente. Muy bien, ¿alguna receta, Eduardo, que hayas encontrado por ahí, además del remedio? Sí, encontré una que es pues la que ya todos conocen, que es la de los tamales. Aquí se preparan de verde, que son de pollo en salsa verde, de rojo, de queso enchilado, de dulce, ya sea de piloncillo o de azúcar con de estas pasas, de naranja con limaduras de la cáscara de la naranja, de puerco que se hace de la carne de la cabeza de puerco, de guayaba que se hace de guayaba molida como relleno, y también el atole de masa con miel de maguey. Se hierve la miel y se agrega la masa con alguna maicena para prepararlo. Dependiendo del tipo de masa, ya sea masa de color, maíz negro, blanco o rojo, será el color de la. Muchas gracias, Eduardo, por compartir. Ahí se me había caído una cosita aquí en el lugar en donde estoy, ya lo levanté. Efectivamente, los tamales también lo hemos dicho en otras clases, es uno de los alimentos básicos en la gastronomía mexicana. No tengo el dato preciso, pero me parece a mí que el puerco llegó ya después de los españoles. Entonces es bien interesante cómo en la comida también se refleja todo el mestizaje, es decir, toda la mezcla de culturas, porque en los tamales, pues ya después incorporaron elementos que llegaron pues con los españoles, como la carne, que hasta donde recuerdo no era tan consumida en tiempos precolombinos como obviamente pasó después. Entonces, por eso era esta tarea, ¿no? Más allá de pues de que todo lo que nos puede servir, un remedio, también pues todas las cosas tan ricas que se pueden preparar, es que nosotros reflexionemos cómo en nuestra contemporaneidad, es decir, en nuestro presente, hay elementos que vienen del pasado, ¿no? Y cómo es toda una mezcla de tiempos, de herencias, cuando nosotros comemos un tamal, no solamente estamos degustándonos un simple alimento, sino estamos y a lo mejor suena muy exagerado, pero estamos comiendo historia, porque para que se domesticara el maíz tuvieron que pasar muchísimos años, siglos diría yo, ¿no? Entonces cuando ya se pudo domesticar pues la semilla, la planta, etcétera, pues es que empezamos a hacer todas estas experimentaciones que nos llevaron a poder hacer tortillas, a poder hacer tamales, a poder hacer sopes y toda esta maravilla de gastronomía que tiene México a partir del maíz. ¿Alguna participación más para finalizar esta parte que quieran aportar? Recordando que es importante también que pierdan el miedo y compartan, no importa si se equivocan o aquí de lo que se trata es de compartir. ¿Alguien más que quiera compartir? Por ahí Efren está Yo, activando profe, su micrófono. Ah, muy bien. A ver, Efren. ¿qué le doy primero, el remedio o la receta? Pues diría el remedio está bien. A ver, permítame, ahorita me traen un remedio para la diabetes.
Muy bien, pues como dicen en las ferias, déjame introducir ese remedio. Le vengo ofreciendo la pomadita para la diabetes, para los callos, para las riumas, con una frotadita en la herida. Usted se va a curar en un 2x3 y se va a ahorrar los 150 pesos que va a gastar con el médico. Muy bien, Efren. A ver, Ándale así, profe. así ya introduje, entonces ahora sigue con el remedio. No lo encuentro. Mire, profe, es que no la hallamos, es que tenemos muchos. Pues alguno de los que encuentres. A ver. Aquí está. Muy bien. A ver, Aquí está. compártenos. Compártelo. La sábila. Para dolores de espalda, se asa la hoja partida a la mitad y se le aplica a la parte adolorida lo más caliente que se pueda. Para afecciones fuertes de los bronquios o tos, se hace un té con hojas de eucalipto y flores de bugambilia moradas. Se toma como agua de uso. También se usa para combatir gases poniendo un trocito de sábila a cocer en 1 litro de agua. Se toma un vaso 3 veces al día antes de los alimentos. Muy bien, excelente, excelente. Además, a sabiendas de que en Hichú hay una comunidad que se llama La Sábila, que es pues muy conocida, así como hay otras que también tienen nombre de plantas, ¿no? Y esto nos habla de que pues desde tiempos ancestrales esas plantas han sido muy usadas para remedios que tienen que ver, como bien lo mencionaban, del estómago, de la piel, de todas las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, muy buena aportación, Efren. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Alguna receta o basta con los remedios? A ver, la receta es de las enchiladas verdes. A ver. A ver, se pone a cocer una pechuga de pollo, se desmenuza y esta se le prepara se acompaña con una salsa verde que está hecha de tomates verdes, chiles verdes, ajo y una pizca de comino. Y se sirven con queso, crema. Y se sirven con queso, crema y lechuga. Muy bien, excelente, excelente. Y pues igual que lo mencioné anteriormente, todos estos elementos que mencionas, la mayoría pues son de origen mexicano. Entonces, este tipo de alimentos viene desde hace muchos siglos, lo cual nos permite, repito, entender que la comida tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Y en ese sentido, pues la clase, la que estoy compartiendo, trata de no ser solamente como la presentación de datos, sino más bien de que ustedes también sean conscientes de que la historia se encuentra en todas partes. La historia la podemos encontrar en un plato de comida, la historia la podemos encontrar en algo que bebemos, la historia la podemos encontrar en algo que miramos, en algo que escuchamos, en fin, como dijo Eduardo Galeano, y de hecho es una de las primeras frases que utilicé al empezar el curso, estamos hechos de historias, ¿no? Y en fin, bueno, agradeciendo sus aportaciones el día de hoy, vamos a continuar con esta clase de Historia de México 1. Para ello, preparé una presentación sobre las áreas culturales de Mesoamérica, recordando que en la clase pasada hablé sobre todo de los elementos que eran afines en distintos lugares de Mesoamérica. Recuerden que hablamos de la medicina, por ejemplo, y por eso también encargué esta tarea de los remedios medicinales. Hablamos también de cuestiones que tenían que ver con la educación, con la escritura, en fin. Por ahí está, ya está borrado, se había metido una línea. En cuanto a los olmecas es una cultura que se desarrolló en el Valle de Tehuacán. El Valle de Tehuacán está en Puebla. Anduve hace algunos días por allá y vaya que sí tienen una cultura impresionante de historias por allá en Puebla. También en el Valle de Oaxaca se desarrolló toda esta cultura de los olmecas. En la región maya también tienen una presencia muy importante. En la costa del Golfo de México y algunos sitios de los actuales estados de Michoacán, Guanajuato
Guerrero y Morelos. Esto nos permite ver cómo esta cultura olmeca se desarrolló en un amplio territorio. De hecho, muchos historiadores llaman a los olmecas la cultura madre. Ustedes se preguntarán por qué le llaman la cultura madre, pues por sus grandes aportaciones en el México prehispánico. Fue un pilar de nuestra cultura, de nuestra cultura entendida como diversas manifestaciones que se expresan en rituales, en alimentos, en historias, en todo esto, ¿no? Que conforma la cultura y que le da sentido a la vida. Otro elemento también muy importante son los vestigios arqueológicos que se construyeron entre 1200 y 600 antes de Cristo. Estamos hablando de 600 años, es decir, de 6 siglos de un florecimiento de esta cultura. ¿Dónde podemos encontrar estas zonas arqueológicas? Las zonas arqueológicas, la Venta, por ejemplo, es un caso pues muy relevante. Este lugar está ubicado en Tabasco y se llama La Venta, no se llamaba así, se llamaba de otro modo, aunque no se ha logrado detectar, según lo que investigué a ciencia cierta, cómo se llamaba, pero le llaman La Venta porque ya después de la llegada de los españoles, en esos lugares se vendía mucha madera, ¿no? Entonces hablaban del lugar como La Venta, es decir, un lugar de vendimia de madera. Esta ciudad que ustedes están viendo en el lado izquierdo de su pantalla, pues fue muy planificada. Recordemos hace algunas clases que les compartí un video que generosamente nos hizo llegar Flor Landa Verde, en donde hablaba de toda esta cuestión que tenían los antiguos mexicanos de bioconstrucción. Pues en esta cultura olmeca tenían pues bastante inteligencia para planificar pues sus ciudades, ¿no? Una de los elementos más conocidos de esta cultura son las llamadas cabezas colosales, como la que están viendo ustedes en la parte derecha de la pantalla. Respecto a estas cabezas colosales, es bien interesante investigar cómo fueron construidas. Para ser construidas, los olmecas tuvieron que bajar unas piedras, especialmente desde la Sierra de los Tuxtlas. Es un material diferente al que aparece en las pirámides que salen en la izquierda de su pantalla, que están construidas sobre todo de arcilla, de piedra del entorno. Las cabezas olmecas fueron construidas con otro tipo de material que, repito, tuvieron que bajar de la Sierra de los Tuxtlas, piedras, y estas figuras son sobre todo cabezas de gobernantes que hubo por ahí en toda esta zona olmeca. Otro elemento también interesante respecto a los olmecas, respecto a este lugar llamado La Venta, es que esta cultura domesticó el cacao. El cacao pues es la esencia del chocolate, ¿no? No podemos entender, como dije en clases pasadas, pues el chocolate sin toda, voy a hacer una pausa nada más para ver si hay algún problema con, ahí está. No podemos entender pues toda esta cuestión del cacao, del chocolate, sin todo el aporte que ha hecho México al mundo respecto a esto. Y los olmecas fueron, hasta donde investigué, la primer cultura que domesticó esta planta. De hecho, hay informaciones que revelan que comían unas habas, es decir, una especie de habas de cacao, mezclaban con agua. Y eso pues también los nutrió demasiado porque el cacao tiene muchas propiedades. El cacao tiene propiedades medicinales. ¿Por qué? Porque según las investigaciones científicas es un antioxidante. El cacao alivia el estrés, disminuye el colesterol y hasta alivia el mal de humor, ¿no? Así que habrá que comer cacao cuando andemos un poco enojados. Claro, no se trata de ir a comprar a la tienda un chocolate Hershey's o un Carlos V, porque pues esos ya son alimentos procesados. Es más bien, me estoy refiriendo a la raíz, al cacao como puro, en esencia, que es de donde se derivan pues todos estos alimentos que hoy se consumen mucho. Hay otro dato que de hecho ya les he compartido en clases pasadas, de que antes de que el café
se consumiera en nuestro país, lo que más se consumía era el chocolate y no era con leche, era chocolate con agua. Esa era como la bebida de las principales que había. Otro dato interesante que investigué y que quiero compartirles es que ya los antiguos mexicanos utilizaban el chapopote que viene del petróleo y lo usaban como pegamento para sellar embarcaciones o acueductos. A lo mejor ustedes se preguntan, ¿y cómo lo sacaban? Si actualmente pues hay todas unas instalaciones para extraerlo desde el fondo de la tierra, eh, lo extraían porque hay petróleo que está pues en yacimientos que están pues, digámoslo así, están Yacimientos superficiales. exactamente, en yacimientos superficiales. Muy bien lo has comentado, Efren. En ese sentido, los olmecas, aprovechando estos yacimientos superficiales, pues hicieron todas estas cuestiones de utilizarlos como pegamento para sellar embarcaciones que tenían o para los acueductos o para recubrir también pisos, para recubrir muros, para recubrir techos. En ese sentido nos habla, repito, de una cultura pues muy, muy inteligente que abandonó pues esta zona de la venta se dice, el cambio del curso de los ríos, es decir, condiciones geográficas impidieron que siguieran allí y como hemos visto desde las clases pasadas, pues las antiguas culturas si algo tenían era un instinto de sobrevivencia, es decir, de buscar los mejores lugares para desarrollarse, para tener una alimentación pues fácil, no tan complicada. En ese sentido, pues se dice que abandonaron el lugar por esa razón, por esa circunstancia histórica. Respecto a otros sitios también de los olmecas, estamos hablando de San Lorenzo Tenochtitlán, que es un sitio de menor relevancia que la venta. Donde también se pueden encontrar cabezas olmecas. De hecho, la de la derecha es una cabeza encontrada en ese sitio. Y también está el de Tres Zapotes, que es otro lugar que igualmente tiene cabezas olmecas, que es como el sello de esa cultura por lo que es mundialmente conocida también, ¿no? Respecto a la organización social, ¿cómo era la sociedad olmeca? Pues tenían elementos que los definían. Uno era el grupo más numeroso que se dedicó a la producción agrícola, recordando que son sociedades sedentarias, es decir, que ya están asentadas en un lugar. En este caso, eh, son culturas que aprovechan pues todo lo que la tierra nos da para florecer, para seguir adelante. El cacao, repito, es un ejemplo de cómo se fue eh, intentando, de cómo se fue perfeccionando el manejo pues, de las semillas y de todo esto de la germinación de las semillas. Otro elemento también de la cultura olmeca es que ese grupo estaba constituido por, otro grupo, perdón, estaba constituido por artistas, artesanos y comerciantes y constructores. Es decir, un grupo, el más numeroso, eran los que estaban ahora sí que en la faena del campo. Que el campo, repito, pues en esos tiempos no era visto como un simple pedazo de tierra, ¿no? Era la madre tierra lo que nos daba para vivir. En ese sentido, había que ofrendarle a los dioses distintas cosas para que nos favorecieran y pudiera crecer la vida para que nos alimentáramos. Otro grupo importante en cuestión de los olmecas es el que estaba formado por los artistas. Fíjense cómo ya la figura del artista estaba presente en el México precolombino. Por aquí estoy recibiendo algunos reportes de que han tenido problemas con la conexión a internet. Esperemos que se vayan reconectando. Al parecer ha habido en los últimos días nuevamente algunos problemas con la luz potable, como diría el buen amigo Nacho Villa, en paz descanse. Vamos a tratar de sobrepasar esta adversidad. De todo modo, estoy grabando la clase de hoy. Y bueno, repitiendo lo que les estaba comentando, los artistas ya eran pues valorados en este México precolombino. De hecho, objetos como este que les estoy mostrando pues eran ya hechos en esa época. Esta es una piedra de obsidiana, una punta de flecha que me regaló una amiga artista de Querétaro que hace todas estas cosas. Y ya eran parte pues, de todas estas manifestaciones culturales que había en esta sociedad olmeca.
Los artesanos, estamos hablando de quienes, por ejemplo, tenían telares, es decir, elaboraban mantas para vestir, etcétera. Los comerciantes que, por ejemplo, salían de un lugar a otro para comerciar sus productos o para intercambiarlos, porque en ese tiempo, pues el comercio era mucho de intercambiar cosas. Tú tienes tal producto, yo tengo tal, entonces vamos a hacer un cambalache para estar los dos justos, ¿no? Es decir, para tener los dos los bienes que producimos, cada quien por su lado. Los constructores, estamos hablando de los que se dedicaban a hacer todas estas pirámides, todos estos centros urbanos, y también había otro grupo que era el más de caché, el más relevante, que estaba integrado por dirigentes y sacerdotes, ¿no? Que son quienes tenían el mando, pues, de la sociedad olmeca. Respecto a los olmecas, aquí finalizamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto sobre los olmecas? De hecho, les había dejado desde clases pasadas, si ustedes lo recuerdan, investigar pues todas estas culturas que han definido el México precolombino. Aquí hay algunas tareas que tengo de hecho a la mano. En ese sentido, estaría interesante que pudieran buscar en esas hojas que realizaron a los zapotecas. Los zapotecas, que es otra cultura, y quisiera ver si alguien en el transcurso, mientras yo estoy comentando los principales puntos de los zapotecas, si encuentra algo, alguna definición, alguien que haya investigado, me lo haga saber levantando la manita o señalando o diciéndome que quieren participar, ¿no? Entonces, bueno, mientras buscan en sus libretas, los zapotecas es una cultura que floreció en los valles centrales de Oaxaca. Ahí se desarrolla, y Monte Albán fue el principal centro político, religioso, económico y administrativo zapoteca. Aquí estamos viendo una zona que es la de Monte Albán, muy conocida en todo México. También tiene digámoslo así, una hechura muy hermosa, arquitectónica. Todos los materiales con los que se construyó este lugar, pues formaban parte del entorno. Y era un lugar en Monte Albán y todas las zonas zapotecas en los que se desarrollaba principalmente, así como en otros lugares, la agricultura, la producción artesanal, el comercio también, que era ya muy importante, la caza seguía siendo un factor decisivo para la sobrevivencia, la pesca, porque hay zonas en esta cultura de los zapotecas en donde se puede pescar, estamos hablando de ríos, por ejemplo. El comercio también va a ser muy relevante. La recolección, que recordemos que recolecciones se refiere a cuando recolectamos frutos que nos da la madre tierra para sobrevivir. En fin, son actividades de las que se ocuparon los zapotecas, que además tenían también pues todo un desarrollo muy interesante en cuestiones como la agricultura. Aquí lo pueden ver en el cuarto punto. En agricultura emplearon técnicas que les dieron cosechas muy abundantes. En cuestión de cosechas y de técnicas, estamos hablando de terrazas, como el ejemplo que les puse en la clase pasada, y también de canales de riego. Todo esto favorecía el crecimiento de las plantas. Los zapotecas además tenían una estructura en la que el grupo dominante eran sacerdotes, militares y comerciantes, y la clase dominada, campesinos y artesanos. En ese sentido, estamos viendo cómo quienes tienen el mando en cuestiones religiosas o en cuestiones del mando militar político, pues van a ser quienes comanden una sociedad, y hay como estratos, es decir, ya son sociedades estratificadas en donde la parte más baja están los campesinos, los artesanos, etcétera. Ustedes podrían pensar a lo mejor que eran sociedades muy inequitativas. Claro que tenían más privilegios los que estaban en la parte de arriba de la estructura social. Sin embargo,
eran sociedades en las que había bastante cooperación, es decir, el que estaba al mando tenía que preocuparse realmente por lo que estaban viviendo los que estaban más abajo de la estructura social. No es como ahora que los políticos solamente se preocupan por su beneficio y les vale un gorro lo que pase abajo, lo que le pase a la gente. Eso es a grandes rasgos la cultura zapoteca. Y también de logros técnicos y científicos que vale la pena destacar, que vale la pena recalcar, es que se encuadran sus logros en astronomía, medicina, herbolaria, arquitectura civil, religiosa y funeraria, en la alfarería y la joyería. Y ustedes podrían pensar pues que estos son como cosas ya del pasado, sin embargo, los zapotecas siguen vivos, o sea, ya se ha vivido todo un proceso claro de mestizaje, pero hay zapotecas en Oaxaca, gente que se enorgullece de sus raíces. Yo en enero conocí un poeta de esta zona zapoteca y me dijo una frase que de hecho ya se las había compartido en clases pasadas que me gustó bastante. Y él dice que los zapotecas hablan de que las cosas más importantes las guardamos en la esfera dorada, que es el corazón. Es una muy bonita metáfora, la esfera dorada del corazón. En fin, ¿algún comentario sobre los zapotecas? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, si no hay comentarios, quisiera finalizar la clase de hoy. No voy a pasar lista, solamente voy a poner una captura de pantalla y no voy a pasar lista porque estuvimos teniendo problemas con la comunicación, desafortunadamente, por cuestiones seguramente de la red de allá, porque ahorita pues estoy conectado con datos en esta red de aquí en donde estoy. Entonces, bueno, a ver si alcanza el tiempo. Les quiero compartir rápidamente el video de una amiga muy querida, es una amiga rapera y es zapoteca. Ella se llama Mare. Mare es zapoteca y quise traerles este ejemplo para que vean cómo los zapotecas no es algo que esté muerto, que ya no exista. Al contrario, pues sigue habiendo zapotecas que están haciendo cosas muy, muy interesantes. En ese sentido, a lo mejor se corta la comunicación antes de que acabe el video, pero bueno, hasta donde tope. Estén al pendiente de alguna actividad que les mande, entonces miren este video que les voy a compartir a continuación sobre Mare, Advertencia Lírica, una gran artista oaxaqueña. Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Yo soy zapoteca, originaria de la Sierra Norte de Oaxaca. Me dedico a la música, soy rapera desde hace aproximadamente 14 años. Me dedico como al activismo desde la educación y bueno, también desde diferentes, pues incluso desde el mismo arte. Me considero parte de la comunidad hip hop, de parte como de toda esta cultura que no solo implica el rap, sino pues la forma de graffiti, el baile, el conocimiento, y bueno, como diferentes ramas artísticas. Y bueno, también soy feminista, entonces también desde ahí pues trabajo como pues esta identidad tanto de mujer, pero justo como las intersecciones pues siendo una mujer migrante, zapoteca, en un estado como Oaxaca, en un país tercermundista como México. El primer enfrentamiento que yo tuve que ver siendo una mujer zapoteca en México es que yo no sabía que lo era. Porque justo la construcción social va a que tú pierdas tu identidad. Y no solo en este sentido, ¿no? Sino como una idea del mestizaje, de que todo se va a homogenizar y todo va a ser de una forma, y no es así. Entonces también en eso, justo como lo vuelvo a mencionar, ¿no? Como en ese miedo a la confrontación, tenemos también miedo como de señalarnos diferentes, porque parece como que ser diferentes fuera un problema. Pero no es así, o sea, nuestra cultura está nutrida por tantas formas diferentes de pensamiento, por tantas culturas, por tantos procesos, que justo eso es lo que nos enriquece. Yo soy rapera, sí, pero yo soy rapera dentro de la cultura hip hop, que significa que no solamente hago el ejercicio de la palabra, sino que sí estoy buscando por el conocimiento, por la comunicación,